Hoy platicaremos que se filtran fuertes e interesantes versiones de la salida de Carlos Ursúa. Se menciona que estaría detrás Marcelo Ebrard, que ya había varios indicios para darnos cuenta del protagonismo que tenía Marcelo Ebrard y que Carlos Ursúa, por su parte, se estaba quedando corto en el trabajo. También veremos cómo algunos comentócratas como Francisco Martín Moreno, también López Dóriga o incluso Manuel Cloutier señalaban que se estaba desgranando la mazorca, que era lo peor que le había pasado al gobierno de López Obrador, que era casi como el anticristo viviente. Estaremos señalando cuáles son los mitos y verdades, cómo el peso ha reaccionado, que si bien tuvo una caída de manera posterior, se ha recuperado la moneda. También veremos las espinosas razones de por qué Marcelo Ebrard estaría detrás, influyendo o causando esta renuncia de Carlos Ursúa al frente de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son las razones que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los hechos que ya veíamos venir de ese protagonismo o de esa fuerza que tiene Marcelo Ebrard? Y también veremos las razones de por qué López Obrador respaldó la renuncia de Carlos Ursúa frente al gabinete presidencial. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos. Se filtra que Marcelo Ebrard influyó en la renuncia de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda para que no bloqueara la cuarta transformación. Estas son las razones. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a hablar de este tema y vámonos directo a la renuncia, a la espinosa carta que presentó Carlos Ursúa, que sí generó diversas reacciones. En un primer momento agradeció a Ursúa, pero de manera posterior también dio fuertes señalamientos. Señaló: discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política debe realizarse con base a evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o sea de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Y ojo, aquí viene también una parte fuerte. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno, con un patente conflicto de interés. Ojo, aquí está señalando Carlos Ursúa que hubo personajes que le imponían funcionarios para que estuvieran trabajando, para que estuvieran supervisando en la propia Secretaría de Hacienda. Eso fue lo que señaló Carlos Ursúa. Por otra parte, López Obrador dio un mensaje en donde de forma rápida, aproximadamente unos 35 minutos después de que se dio a conocer la renuncia de Carlos Ursúa, en donde se estaba nombrando al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Y con el ánimo de no poner de forma completa el video, vale la pena sí señalar que López Obrador estaba reconociendo que Carlos Ursúa no estaba del todo de acuerdo con cambiar el régimen que ha imperado en el gobierno de México durante muchos años. Por eso López Obrador decía, si se necesita un cambio radical, pues no se pueden traer las mismas prácticas neoliberales, el mismo modelo de gobierno que ha imperado durante muchos años desde con Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, López Obrador confirmó que sí existían diferencias. ¿Cuál fue la parte más interesante a nuestro punto de vista que dijo López Obrador? Vayamos a verla. Nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y es cambio, de verdad, transformación.
Por otra parte, nos llamaba la atención cómo algunos comentócratas, derechairos o también políticos que se dicen férreos opositores mostraban que a López Obrador le estaba cayendo la fiebre negra, casi como que el Armagedón, lo peor de lo peor, con esta renuncia de Carlos Ursúa. Por favor, ya cálmense, señoras. Y para ver algunas muestras de estas publicaciones, aquí tenemos que Francisco Martín Moreno señaló: mis respetos más fundados y emocionados para un gran patriota llamado Carlos Ursúa. Le he dado al gobierno, a la sociedad, a Morena y a la oposición una señora muestra de honor, digna de ser imitada por los funcionarios amantes de la democracia y del progreso. Andy caramba, ¿pero qué no eran personajes como Francisco Martín Moreno, quien en un inicio descalificaban y decían que Carlos Ursúa no era nadie en la Secretaría de Hacienda, que no tenía la capacidad ni la experiencia, y hoy en día lo están señalando como que era lo mejor de lo mejor? Vaya incongruencias, vaya ironías. Por otra parte, también decía Joaquín López Dóriga: Carlos Ursúa renuncia a la Secretaría de Hacienda. Es la salida importante o más importante en lo que va del gobierno de López Obrador. Ahí está la muestra de López Dóriga maximizando esta renuncia o esta salida. De igual manera, Manuel Cloutier dijo: se desgrana la mazorca. Primero fue Germán Martínez, luego se dijo que había sido Alfonso Romo, que después salió a decir que dijo mi mamá que siempre no, y ahora el secretario de Hacienda Carlos Ursúa. Algo pasa en la 4T, que muchos no quieren trabajar con el papá Andrés. Y después de estos comentarios tan extremos que venían a generar susto, conmoción, pues creo que no fue para menos que la bolsa reaccionara obviamente con susto, con preocupación, así como estaban contribuyendo estas personas, quienes parecía que les alegraba que le fuera mal al país, que le fuera mal al gobierno. Por ejemplo, podemos ver que el dólar se disparó hasta los 19.55 pesos por la renuncia del secretario de Hacienda. La ventaja de todo esto es que con la rápida reacción de López Obrador, de que apenas en unos minutos, no se llegó ni a una hora del anuncio de la renuncia de Carlos Ursúa, cuando ya se estaba nombrando a Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto hubo esta recuperación en nuestra moneda, y de ir de los 19.55 pues ya podemos ver que se encuentra en 19.16 el tipo de cambio de dólar frente al peso. Asimismo, vamos a la parte más importante de este video, a explicar las razones de por qué creemos que Marcelo Ebrard está detrás o que influyó para la renuncia o la salida de Carlos Ursúa. Por una parte, tomemos en cuenta que la Secretaría de Hacienda es una de las secretarías sí más importantes dentro del gobierno federal. Se necesitan tener muchos controles, candados y cuidados, pues recordemos que fue la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la secretaría o la entidad que ayudó a que se generaran todos esos tremendos desfalcos durante el gobierno de Javier Duarte, de César Duarte en Chihuahua, en Quintana Roo de Roberto Borge, que se inscribieron muchas deudas de forma anómala y que en definitiva la mayoría de desfalcos, como el de la estafa maestra, no se podrían haber entendido sin el apoyo de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, debido a que el gobierno de López Obrador está muy comprometido a acabar con la corrupción y a revisar que de manera interna no existan sabotajes, no existan compras anómalas, no existan actos de corrupción, por lo tanto están existiendo muchos filtros y también decirlo, ¿por qué no?, cierta lentitud para cuidarse las manos entre unos y otros funcionarios y que no existan estos errores, que no existan estos desfalcos. Aquí tenemos esta nota del sitio de Aristegui Noticias, en donde se nos recuerda cómo desde Hacienda se hizo un desvío millonario para el PRI. Esto fue señalado por el exsecretario de César Duarte. Por lo tanto, debido a la gran importancia que tiene la Secretaría de Hacienda desde la planeación de los presupuestos de ingresos, de egresos, el hecho mismo de coordinarse con el SAT para efecto de la recaudación y en fin muchas otras tareas tan importantes que tiene la propia Secretaría de Hacienda, es que con el ánimo de que no se permita la corrupción, de que no pueda existir el mínimo desfalco, es que se ha caído en cierta burocracia, en ciertos candados que no hay que negarlo, hay que reconocer como también ya se han atrasado algunos programas, algunos
pagos, llámese que en el programa de Sembrando Vidas, que en el programa de adultos mayores, que los jóvenes construyendo el futuro. Por eso hemos visto en redes sociales que se ha generado un atraso en la liberación de algunos pagos para cuidar muy bien todos los procesos, desde la licitación, pero sobre todo desde la contratación, desde la entrega del presupuesto, del dinero, de los recursos. También debemos de tomar en cuenta que Marcelo Ebrard es uno de los principales interesados en que el gobierno de López Obrador funcione, no solamente por el gran juego político que ha tenido Marcelo Ebrard durante el propio equipo de López Obrador, al ser una de sus personas de confianza. Ya hemos podido ver cómo fue fundamental Marcelo Ebrard para que no se nos aplicaran estos aranceles de parte de Estados Unidos como lo quería Donald Trump. También podemos ver cómo Marcelo Ebrard lidera las preferencias en Morena rumbo al 2024, es decir, entre los miembros del gabinete es la figura emblemática que ha tenido un mayor nivel de aceptación considerando a las figuras del gabinete. Por lo tanto, si existe el interés de Marcelo Ebrard eventualmente de postularse y ganar la elección en el 2024, tiene que poner todo a su alcance para que no existan actos de corrupción, para que no se puedan cometer el mínimo error que pueda opacar o frustrar un eventual proyecto de llegar a la presidencia o en definitiva de materializar la cuarta transformación. Asimismo, no debemos perder de vista que este tema no es un tema nuevo, el que Marcelo Ebrard esté interviniendo en algunas otras áreas o secretarías con temas fundamentales para el país. Por ejemplo, cuando se estaba refinanciando la deuda de Pemex, que era un tema netamente de la Secretaría de Hacienda y de Pemex, que no tendría que intervenir tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard. Sin embargo, él fue fundamental, él fue artífice importante o un actor que ayudó a este acercamiento con los principales presidentes de los bancos. ¿Para qué? Para que le dieran facilidades a México de refinanciar la deuda de Pemex con una mejor tasa de intereses, lo que ayudó obviamente las finanzas de nuestro país y por supuesto también con una mejora en los tiempos de pago. Para quien no se acuerda de esta noticia, no debemos olvidar que el 13 de mayo durante la conferencia mañanera se anunció que HSBC, JP Morgan y Mizuho refinanciarían la deuda de Pemex. Esto fue anunciado por López Obrador. Incluso en la conferencia mañanera, cuando López Obrador hizo el anuncio, el secretario que presentó los mayores detalles sobre esta facilidad que estaban otorgando los bancos a nuestro país fue Marcelo Ebrard. Él tuvo el protagonismo, tan es así que fue el que habló inmediatamente después del presidente de la República. Para tener claro qué pasó en esa mañanera, vayamos a verlo. Termino agradeciendo mucho a los bancos que tomaron la iniciativa de darnos su apoyo, de darnos su confianza y van a ser correspondidos. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores que nos ayude en esta ceremonia, que haga una introducción. Va a intervenir también el director de Pemex, el secretario de Hacienda y luego, si así lo deciden, los representantes de los bancos para explicar en qué consiste esta operación, repito, trascendente para la economía de México. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente, señora secretaria, señor secretario de Hacienda, director general de Petróleos Mexicanos, representantes de HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities. Señoras, señores, muy buenos días. Me congratula participar el día de hoy en este evento en el que el Gobierno de la República da a conocer buenas noticias para nuestra economía, para nuestra sociedad. Se va el día de hoy a firmar, como ya aquí lo mencionó el señor presidente de la República, un documento de refinanciamiento de parte de la deuda de Pemex
así como la renovación de 2 de sus líneas revolventes de crédito más importantes. Esta operación, que es una de las más grandes que se ha dado en la historia, está liderada por 3 de las instituciones financieras más importantes a nivel global: HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities. Asimismo, otra interesante señal que Mario Delgado, quien es parte del equipo de Marcelo Ebrard, del equipo político, rápidamente reaccionó y respaldó este cambio, esta salida de Carlos Ursúa para el ingreso de Arturo Herrera como secretario de Hacienda. La podemos ver aquí en Twitter, cómo publicó lo siguiente: me confirma el consejero jurídico que el nombramiento de Arturo Herrera está por llegar a la Cámara de Diputados para su ratificación constitucional. El día de mañana en la Comisión Permanente propondremos la celebración de un periodo extraordinario, para ello en la brevedad. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? Es decirles que esta filtración no es de mi cosecha. Vi o recibí un mensaje que me llegó de un amigo que colabora en la Secretaría de Hacienda. Obviamente tengo el deber a no revelar la fuente periodística, a respetar el anonimato, pero ahí está el señalamiento de esta teoría, la cual tiene muchas conexiones lógicas para creer que Marcelo Ebrard sí influyó para la renuncia de Carlos Ursúa. Por una parte, como lo dijo López Obrador, porque Carlos Ursúa no está apoyando el cambio, la reforma total que requiere la Cuarta Transformación, el dejar atrás el modelo neoliberal. Y por otra parte, por esa cuestión de ego, de ver que estaba teniendo ciertos bloqueos, ciertas revisiones, ciertos filtros de parte de funcionarios que estarían cuidando o supervisando todo lo que se hacía en la Secretaría de Hacienda, con el ánimo de que no se cometiera el mínimo error o el mínimo acto de corrupción, que por falta de descuido político, que por falta de experiencia o de colmillo en los recursos humanos que pudiera tener Carlos Ursúa se cometieran, y que eso fuera imperdonable tanto para la Cuarta Transformación, para López Obrador y obviamente ante una eventual aspiración de Marcelo Ebrard a la presidencia. Por último, también vale la pena mencionar cómo algunos usuarios en redes sociales destacaban que Carlos Ursúa estaba teniendo una menor participación frente al protagonismo que estaba generando o teniendo Marcelo Ebrard. Publicó Isaac Doquier: Carlos Ursúa había desplazado a Alfonso Romo. Ahora, según su decir, un personaje influyente se inmiscuye en decisiones hacendarias. El único que en este momento puede hacer eso es Marcelo Ebrard. Finalmente se vienen cumpliendo los señalamientos de Muñoz Ledo. De igual manera, publicó este usuario: no dio el ancho Ursúa, se veía muy dormido en la reunión del G20 en Osaka, mientras Ebrard andaba muy avispado. En definitiva, mi querida familia Nopal Times, ahí están los hechos políticos, ahí están las interpretaciones. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Lo que sea que consideren, déjenme en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo, compartan nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos este tema que ha preocupado a muchas personas en redes sociales: cómo están aprovechando los cárteles para intentar reclutar a los policías federales inconformes, a los que no han pasado en automático, que no reciben todos los beneficios que quisieran para entrar o ser parte de la Guardia Nacional, en donde, por ejemplo, les están ofreciendo hasta 35,000 pesos el cártel del Golfo, en comparación